tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido. Gracias por estar aquí en Agenda, en Sin Censura Televisión. Yo soy Luis Guillermo Hernández y le doy la cordial bienvenida, la más cordial de las bienvenidas a este espacio hoy con la segunda parte de este diálogo, de esta charla a cuatro voces, a tres, yo no cuento en este juego, a tres voces con pues las visiones, los planteamientos de las tres figuras que puntean la carrera por la sucesión presidencial 2024. Hoy vamos a charlar sobre dos temas que son fundamentales para entender la continuidad de la transformación. Por un lado, la economía del bienestar, quizá una de las aportaciones más trascendentales del gobierno del presidente López Obrador ha sido la revolución presupuestal que trasladó el gasto público, el gasto del gobierno a las áreas de la recuperación social para millones, decenas de millones de mexicanas y mexicanos que hoy tienen una nueva perspectiva de vida con los apoyos de programas sociales, con la recuperación de las estructuras de sanidad, de educación pública, etcétera. Y también la materia quizá más sensible del gobierno federal, la seguridad pública. ¿Qué hacer con el ejército mexicano? ¿Qué hacer con la Guardia Nacional? Y para ello, continuamos esta charla con los tres políticos, las tres figuras que nos acompañaron el día de ayer. El diputado Daniel Cibaja, también está con nosotros Ricardo León Carabeo y también César Cravioto. Muchas gracias por continuar en esta charla. Gracias por la invitación. Y muchas gracias también a usted por continuar con este ejercicio. La primera pregunta en este sentido, la economía de bienestar, Ricardo, es una estrategia que ha permitido la consolidación de la transformación en lo social, pero también que ha dado una nueva forma de entender el gasto público en materia de reestructuración y en materia de redirección del gasto hacia los programas sociales. ¿Cuál sería en este sentido la idea o el planteamiento de Adán Augusto López Hernández en este sentido? Profundizar la economía del bienestar, revisar el gasto público. ¿Cuál sería? Mira, es que en ese tema es una suma de pequeñas partes que hacen la posibilidad de generar mejores condiciones económicas. Primera es la redistribución del presupuesto, darle una nueva estructura a los programas presupuestales. En gran medida esto se ha avanzado en el actual gobierno. También implica ver a la clase media y generarle mejores condiciones. Esto implica también que se genere la infraestructura necesaria para que se dé el desarrollo. México es un mosaico de muchos Méxicos, ¿no? La realidad de Tabasco muy diferente a la realidad del norte, la realidad de la frontera norte muy diferente a la realidad de la frontera sur que tiene Chiapas y Tabasco. Entonces, en este sentido, la estrategia debe ser diferenciada y acorde a cada una de las grandes regiones, privilegiando un segmento que sería el sacar al mayor número de gente de la pobreza e incrustarla a las actividades productivas. Eso se logra con el fortalecimiento del sector primario que durante el periodo neoliberal se vio disminuido, ¿no? Hay estados donde el sector primario llegó a tener una disminución hasta del 30-35% de su estructura. Esto colapsó toda una serie de cosas que implican nuestra suficiencia alimentaria, etcétera. Generó problemas como la la emigración de campesinos a las grandes ciudades e incluso al extranjero. Entonces se trata no de una visión centralista, sino de generar las condiciones en cada región, fomentar la economía o la vocación económica de cada región para fortalecerla. El sistema educativo debe de estar vinculado a la actividad productiva de la región y esto te ayuda a que la gente quede ahí. Es lo que
se llama la economía circular, ¿no? Y el producto excedente de una región lo puedes pasar a otra y así ir fortaleciendo el sector primario para que tengamos autosuficiencia alimentaria, pero también hay otras cosas que tienen que ver con eso, que es el cambio climático, por ejemplo, es uno de los grandes retos mundiales. Hay un pronunciamiento de hace unos días, en el sentido de que la justicia internacional debe tener formas para obligar a los Estados miembros a que se cumplan con ciertos parámetros del cambio climático. Esa es una parte importante. El combate a la corrupción también implica un fortalecimiento. Y el presidente dice bien, hay que ir limpiando la corrupción de arriba hacia abajo, ¿no? Y esto va mandando mensajes y permeando hacia la estructura social y hacia las diferentes capas, hasta que lleguemos a que realmente el presupuesto cumpla con su finalidad social, que cumpla con la finalidad de generar mejores condiciones de vida y una distribución equitativa. Hay que fortalecer a las actividades que permitan, porque aquí hay un estudio del INEGI muy interesante sobre la clase media, y te dice, la clase media depende de su capacidad de ingreso para poderla considerar clase media. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo se genera esta mejor capacidad de ingreso con educación a largo plazo, inmediatamente, y también en esta mejor calidad de vida, teniendo un mejor sistema de salud, sí el mejor sistema educativo, sí la infraestructura urbana y rural. Hay clase media en las ciudades y también en la clase media rural. Y curiosamente los grandes capitales no se mueven en el sector primario, ¿no? Entonces es una suma de pequeñas cosas que están consideradas, dicho sea de paso, en el proyecto de gobierno o en el proyecto de nación del 2018. Y quiero hacer una reflexión, porque no quiero dejar nada en el tintero, del anterior bloque que tuvimos. Una definición de quién es Adán, ¿no? Decía mi amigo y compañero Daniel Cibaja que la guerra sucia que traemos, no, realmente no hay ninguna guerra sucia. Yo invitaría a que se revisaran las redes sociales, etcétera, y vean quiénes retuitean noticias falsas para que se den cuenta quiénes son los que traen la guerra sucia. De este lado tienen a un ser humano creyente en el orden y constructor del orden, que no necesita, ni ha sido su experiencia de vida, el ataque. Sí la defensa cuando sea necesario y una defensa contundente, pero no es de crear condiciones de ataque o de guerra sucia. No es su estilo. Tiene, como él lo ha dicho en varias ocasiones, el ser discípulo de Andrés Manuel. Y Andrés Manuel tampoco es un hombre de luchas infructuosas, sabe seleccionar sus batallas, y en ese orden de ideas él también, y todos los que estamos alrededor de él, de igual forma. No es por la confrontación, ni traemos dados cargados, nada. A como lo ven, es. Y un hombre amante del orden, de las cosas bien hechas, muy disciplinado, ¿no? Y en ese orden de ideas, cuando se habla, retomo las propuestas, te la voy a poner en una anécdota, porque voy a decir una mala palabra, o bueno, una palabra un poco ruda, ¿no? Pero alguna vez veníamos en la camioneta platicando sobre los proyectos que se deberían implementar en Tabasco, y yo le decía sobre cuál alternativa era la que él iba a decidir, y recuerdo que se voltea y me dice, a ver, vamos por partes. No se trata de hacer lo que yo quiera, se trata de hacer lo que haga falta y lo que sea necesario, porque si no, vamos a cometer un error, tú, yo, en perjuicio del Estado. Esa es la toma de decisiones que tiene que haber en relación a la posibilidad de un mejor desarrollo y crecimiento económico.